Muy bien, seguimos contactados con Maryland, Estados Unidos. Luis Alberto, ¿qué impresión tiene de lo dicho por la doctora Muñoz? Bueno, lo que le he escuchado a la doctora Muñoz ya lo he escuchado antes. Permíteme decir algo primero. Yo creo que es una especie de tratar de describir o entender o pintar el escenario mundial y pintarlo con brocha gorda o brocha gruesa en vez de hacerlo con pincel, ¿no? Desde el año 2001 han transcurrido un cuarto de siglo, 25 años. Terminó su primer periodo el señor Bush, fue reelegido en el 2004, luego entró el presidente Obama, fue reelegido por lo menos 8 años, y luego de Obama entró Trump inesperadamente, cuando todo Pero hacía vamos al pensar que tema, iba o a ser sea, absolutamente. tenía a partir de la caída de las Torres Gemelas una política de Estado Norteamérica que le daba más prerrogativas, espero usar bien la palabra, para tener más fuerza e incluso sin permiso del Congreso intervenir internacionalmente. En ciertos momentos y con excepciones, pero siempre informando a lo que llaman al grupo de los 8, donde hay del Capitolio, donde hay 4 republicanos y 4 demócratas. En las mayores emergencias, cuando se va a tomar una acción militar, eso lo hizo el presidente Bush, el presidente Obama, el presidente Biden, y en su momento el presidente Clinton también, porque todo esto venía además del año 75, cuando cayó Nixon, y hubo una corriente muy fuerte para controlar precisamente la acción presidencial. Es todo lo contrario a lo que ocurrió a partir del 2001. Pero decía, este grupo de los 8 siempre tiene que estar informado y tiene que haber una autorización expresa de ese grupo de los 8, ¿no? Y un acuerdo, un consenso con el presidente de la República para realizar determinados ataques militares donde el factor sorpresa es importante. Esto no lo ha cumplido Eh, el señor Trump. una disquisición. Delia Muñoz también cuando habló de Estados Unidos, y usted lo acaba de hacer, dice el presidente de la República. Estados Unidos no es una república. Es una república federal, con Ah, 50 correcto, estados que perfecto. tienen sus gobernadores, ¿no? Entonces, claro, es una república democrática donde su propia declaración dice que es con libertad y justicia para todos, ¿no? Entonces, y sobre todo una república constitucional, Rodolfo, importantísimo en estos 250 años, donde para ellos, a pesar de los flaws o a pesar el error constitucional en el colegio electoral o en los senados, pero se ha respetado casi de una manera sagrada los 4 años con elecciones y con respeto a los resultados. Es una de las cosas de las que están orgullosos tanto republicanos como demócratas e independientes al decir que su democracia ha sido una especie de modelo en el mundo a partir de la Revolución Americana de Independencia que duró 14 años, del año 1775 hasta el 89. Entonces, volviendo al tema de fondo, para que no nos Sí, sí, distraigamos, sí, sí, Rodolfo, sí. el tema de Trump es absolutamente distinto. En estos momentos, en este fin de semana, que ha acabado viernes, sábado y domingo, han habido más de 1000 eventos de protesta No, no, contra pero la política de Trump. no estamos hablando de eso, no nos salgamos del Sí. tema de la tesis de Delia Muñoz, o sea, creo que ella pone los puntos sobre las IES, no está tan errada, tan No, equivocada. no está tan, pero sí está equivocada. No tanto, pero sí está equivocada. ¿Por qué? Porque hablar eufemísticamente en estos términos, en estas circunstancias, con lo que está ocurriendo dentro de los Estados Unidos y en el mundo, en Venezuela, en Irán, con la amenaza de invadir y atacar Groenlandia militarmente y destruyendo con eso la Alianza Atlántica, ¿no? O invadir México o atacar Colombia, eso no se puede tratar eufemísticamente, Rodolfo. Y yo creo que es importante, junto con el análisis objetivo, frío de las cosas y serio, sin apasionamiento, pero sí también dándose cuenta del enorme riesgo que esto significa. Yo he escrito hace algún tiempo, cuando el resultado de noviembre, escribí un artículo más o menos extenso, de lo que conversamos también, sobre el enorme riesgo que significaba el que una personalidad como Trump, condenado por 34 delitos penales y declarado judicialmente agresor sexual, ¿no? En el circuito de Nueva York, haya llegado a la presidencia. Era un objetivo, era una cuestión concreta,
pero era un enorme riesgo y eso se está materializando ahora. Y ahí es donde veo que la doctora Adela Muñoz, yo la instaría a que averigüe un poco más lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y lo que significa, ¿no?, la presencia, el ataque militar en Venezuela, donde han capturado solamente o secuestrado al señor Nicolás Maduro, un dictador corrupto, cierto, brutal, pero que ahí ha quedado. Y entonces la vocación de expandir y de imponer la voluntad por la fuerza bruta, en este caso Groenlandia, como un ejemplo clarísimo, si me permites 30 segundos, Rodolfo, en este Sí. tema de Groenlandia. En Groenlandia ya hay bases militares de los Estados Unidos. Ya hay un tratado del año 1951. Groenlandia está en la jurisdicción, pertenece al reinado de Dinamarca. Dinamarca está en la Alianza Atlántica, es decir, en la OTAN, en NATO en inglés. Y la Alianza Atlántica está Estados Unidos, Canadá, toda esa Europa, donde se ha agregado hace 2 años Finlandia, Noruega, ¿no? Y Finlandia, Noruega y Suecia. Entonces, este hecho de amenazar con atacar y ocupar militarmente cuando ya hay bases militares, precisamente para prevenir cualquier ataque de Rusia o de China o de cualquiera que no fuera de la Alianza Atlántica. Aún así, el señor Trump ayer ha amenazado a decir, sí, por las buenas o por las malas, vamos a entrar a Groenlandia. Eso es prácticamente amenazar con la destrucción de la Alianza Atlántica y desarmar precisamente a las democracias fundamentales, que ha sido la alianza más potente a lo largo de 80 años. Esto la doctora Adela Muñoz no lo toma en cuenta. No es posible en un análisis serio, responsable, abordar estos temas gravísimos a nivel internacional que impactarán en el Perú. Cuidado, porque hay muchas cosas que se están viendo en el país y a eso me refiero cuando digo que la señora Muñoz está equivocada. No tanto, pero sí está equivocada al abordar gruesamente un tema que tiene que hacerse con detalles, porque dicen, en el detalle está el diablo. Y entonces, al no descubrir ese detalle, no se está revelando la existencia de lo diabólico o de lo siniestro que hay en esta circunstancia que amenaza con una tercera flagelación mundial y sobre todo con que el fascismo se instale en gran parte del mundo, incluido el Perú, Rodolfo. Bien, bien. Ahora, me gustaría que nos explique lo que está ocurriendo en Irán, de manera didáctica, como usted sabe, por favor, Luis Alberto. Bien, lo de Irán es terrible, según las agencias, porque el mismo gobierno iraní, que es una dictadura, ¿no?, de oprobio, es una guerra civil lo que está ocurriendo, ¿verdad? Es una manera de ponerlo, ciertamente porque hay civiles involucrados, pero es una guerra con todo el poder del Estado contra la población, con ciertos sectores amplios de la sociedad civil. Entonces, la guerra civil a veces da la idea de que son 2 bandos civiles que se están enfrentando. No es así. Si cuando la fuerza y el poder del Estado se instala y agrede a sectores importantes de la población, difícilmente eso puede llamarse guerra civil, Rodolfo, ¿no? Entonces, y es lo que está pasando actualmente, comienza a pasar en los Estados Unidos. Cuando estos federales, a los cuales les han dado uniformes, les han dado armas, incluyendo metralletas, ¿no?, agreden, maltratan, torturan. Se han repetido, hay 1000 videos, Rodolfo, donde agentes de ICE de los Estados Unidos maltratan, golpean, esposan, ponen sus manos en el cuello contra gente esposada, y eso es algo que corre paralelo. Pero volviendo a Irán, entonces, en Irán, digo, hay más de 2000 muertos, según lo que trasciende de las noticias, claro, y de más o menos fuentes confiables. En otras palabras, usted está diciendo que el gobierno iraní, pues, es la dictadura, es lo peor que está ocurriendo en ese país, y los civiles son las víctimas. Más o menos esa es la lógica que le hemos entendido al presidente Trump, incluso diciendo que están enviando ayuda y que sigan protestando, sigan reclamando. Pero Trump hace demagogia con eso. Ya he dicho hace un momento, o ayer o anteayer, Trump dice una cosa y a las 2 horas dice lo contrario y el día siguiente se desdice. Entonces, claro, suena bien, ¿no? Como dicen popularmente los jóvenes, qué bacán, qué cool, ¿no? El que sacarle realmente a ir en defensa de las víctimas, ¿no? Pero cuando lo dice eso, el presidente actual, que precisamente está impidiendo que se investigue el asesinato de René Nicole Good, la señora que
fue ejecutada y ese video se ha visto, ha corrido por todo el mundo, y cuando solamente y quiere excluir a las autoridades estatales y locales de Minnesota para investigar ese delito y solamente quiere que el FBI o el Ministerio de Justicia se Sí, encargue de estamos eso. hablando de Irán. Entonces Estamos es hablando de Irán. paradójico, por eso mismo, es paradójico que quien lo diga, ¿no? Es una movida. En ese caso sí tiene razón la doctora Muñoz, es una personalidad mediática. Comunica en ese caso, suena bien decir, vamos, ya viene la ayuda, vamos a defender a los iraníes, al pueblo iraní. Pero no puede entenderse lo que está ocurriendo en Irán, si me permite, Rodolfo, si no se conocen los antecedentes de esta violencia que viene desde hace muchos años, ¿no? Desde el año 73, con el Shah de Irán, que es el rey de Irán, ¿no? Parveza, que comenzó con el boom petrolero, a enriquecer mucho a Irán, pero con mucha corrupción y mucha polarización también. Hubo un gran error ahí del Departamento de Estado, error entre comillas. Esta falta de análisis por parte también del Departamento de Estado, de funcionarios que van asesorando al presidente respectivo y el presidente toma decisiones equivocadas. Fue el respaldo total al rey Pahlavi, el Shah de Irán, que gobernó 26 años hasta el año 79 en que se produjo la Revolución Islámica. En ese momento, meses antes, digo yo, y esto es importante también, el Shah de Irán le dio cáncer y viajó a los Estados Unidos para tratarse de cáncer, lo cual enfureció mucho más, ¿no?, a esa población que ya se sentía oprimida por la dictadura del Shah de Irán. Y esto fue aprovechado, fue una oportunidad para que se produzca lo que se llamó después la Revolución Islámica, que en noviembre del año 79 estos universitarios radicalizados o gente metida en las universidades tomaron la embajada de los Estados Unidos. Esa es una crisis que se produjo en el año 79 y se instalaron los ayatolas con un fundamentalismo islámico, porque ahí efectivamente se instaló con fuerza, ¿no?, el gobierno del Islam en Irán, lo que significó la opresión progresiva, intensa, sobre todo de las mujeres, en un contexto de dictadura. Eso ha durado hasta ahora. Estamos hablando de 1979, ya 47 años, Rodolfo. Entonces, esa es la situación que está haciendo crisis. Han venido sanciones, hubo algunas mejoras con el gobierno de Obama para tratar Muy bien. de normalizar Luis Alberto, de alguna manera. tenemos que terminar. Luis Alberto, tenemos que terminar. ¿Cómo cree usted que concluya esta situación de Irán o qué se debe hacer ahora? Bueno, la historia no concluye, Rodolfo, ¿no? Lo que ocurre ahora tiene que ser un proceso realmente muy bien pensado y las condiciones objetivas mundiales, en este caso por parte de los Estados Unidos, para empezar a gravitar con una Secretaría de Estado que realmente piense en función del multilateralismo, que es precisamente lo que en este momento ha erradicado el presidente Trump y su entorno inmediato. Entonces, es muy difícil avisorar. Lo que hay que sí es que la coordinación con la Unión Europea, que también tiene sus bemoles, pero la Unión Europea junto con los Estados Unidos y Canadá, en otro momento hubieran podido gravitar de una manera más efectiva, más humanista, más inteligente en lo que está ocurriendo en Irán. En estos momentos puede haber una acción militar muy fuerte con lo que amenaza el señor Trump, como hizo en Venezuela, pero eso no va a resolver nada y atacar a Irán, dicen, sería peor, sería un Irak en esteroides, porque la fragmentación de la oposición en este momento es como data de muchos años también, no garantiza que se instale un gobierno mejor que los del ayatolá actual. Sí garantiza que podrá ser igual o peor del actual. Entonces, algunos dicen, una bestia que no esté herida es muy mala, es pésima, es diabólica. Pero una bestia herida es peor que una bestia no herida. Entonces, yo no me aventuro ahí a decir qué es lo que puede o lo que va a ocurrir, Rodolfo. Lo que sí digo es que se está moviendo la Unión Europea, los países, columna vertebral de la Unión Europea y de la OTAN, vale decir, aquellos que le han advertido al señor Trump que no se permitan y que no ataquen, mucho menos ataquen militarmente a Groenlandia, ¿no? Listo. Francia, Alemania, Inglaterra, Polonia, etcétera. Muy bien. Entonces,
Esto hay que tomarlo en cuenta para la complejidad de lo que está ocurriendo en el mundo, Rodolfo. Correcto, Luis Alberto, le agradecemos y sigamos en contacto como siempre. Vamos a la pausa, regresamos.